Les damos la bienvenida a una nueva semana para estudiar la Palabra de Dios. Estamos ya avanzando rápidamente hacia el final de nuestro folleto de estudio, que ha estado muy interesante hasta acá y todavía tiene muchos temas muy interesantes que cubrir. Y esta semana, Pastora Dani Perla, vamos a hablar sobre el tema Acuérdate, no olvides. Vamos a destacar esas dos palabras, el de el olvido y el de acordarse. Y vamos a descubrir cuán importante es que tengamos en mente estos conceptos, especialmente nosotros que estamos más cerca de la segunda venida de Jesús. Así que este día domingo vamos a comenzar recordando el arco iris. Este es el tema de hoy, recordar el arco iris. Así que vamos a buscar la dirección de Dios en una oración. Nuestro bondadoso Padre, gracias te damos porque tú nos das la bendición de abrir tu palabra para aprender un poco más, aprender un poquito más de tu palabra y para poder guiar así nuestras vidas en estos días turbulentos. Te rogamos tu sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir en el tema de hoy a un libro mucho antes de Deuteronomio. Vamos a ir hasta el Génesis. Ya hemos destacado Génesis en estos estudios, Pastor Dani Perla, pero hoy vamos a ir hasta el libro de Génesis y nos vamos a encontrar con la primera vez que se usa esta expresión acordarse en la Biblia. Y lo curioso, pastor, es que quien usa esta expresión o para quien se usa es para Dios. Y usted puede buscar el contexto de esta expresión en Génesis capítulo 9, versos del 8 al 17, que es cuando el Señor establece el pacto del arco iris. Y Él dice, cuando yo vea el arco en las nubes que he puesto, me acordaré de mi pacto. ¿Por qué es importante esta palabra acordarse en ese contexto del pacto del arco iris, pastor? Es importante porque primero estamos hablando de Dios, del acordarse de Dios. De paso, antes del capítulo número 9 que menciona la lección, hay otra mención que sería sí, tiene razón. Anterior, la palabra acordarse en Génesis capítulo 8 y el versículo número 1, donde dice, y se acordó Dios de Noé, cuando él estaba en el arca, cuando ya había pasado el momento que el agua había brotado de la tierra. Ahora, ¿qué significa que Dios se acuerda? ¿Será que a Dios se le olvidan las cosas? La verdad que acordarse y olvidar son dos elementos muy, muy humanos, porque sí, creo que están interrelacionados. Si uno olvida algo, pues es porque no se acordó, y si no se acuerda, lo olvidó, lógicamente. Pero a Dios no se le pueden olvidar las cosas. Lo que pasa es que cuando Dios dice, yo me voy a acordar de mi pacto, o me acordé de Noé, está hablando de algo más profundamente teológico, con un significado especial, y no tanto de la parte de memoria, del proceso de la memoria, como sucede en nuestro cerebro, en el caso de Dios. Y en el caso de nosotros, creo que esta semana vamos a enfatizar eso, que acordarse es más que se me olvidó, como a veces se me olvidó dónde dejé las llaves, claro, sino que es un acordarse de acordarse con el corazón, con un propósito específico. En este caso, Dios deja una señal para que nosotros podamos saber por qué Él ha obrado de esta manera. Entonces, pastor, la señal en realidad es un recordatorio para nosotros, los seres humanos. Es básicamente. Una cuestión, sí, más para nosotros. Pero aquí, entonces surge una pregunta. ¿Por qué es tan relevante para nosotros esta señal? Hago la pregunta en este contexto. Los hombres de ciencia dicen hoy en día que siempre ha habido arcoíris, es decir, eso es natural, es parte de la refracción de la luz en las gotas de agua y se acabó. Es un fenómeno natural que siempre ha existido, porque para nosotros es relevante recordar que el arcoíris está relacionado con las promesas y los pactos de Dios. Aquí también, así como teníamos un juego de palabras al principio, entre el acordarse de Dios, el acordarse de nosotros, aquí yo creo que también podemos hacer, hermano Gerson, como un juego de ideas, pero basado en la realidad. En la época antes del diluvio, los grandes científicos, basados en la evidencia natural, dijeron que nunca había llovido, y tenían razón, no iba a llover, tenían razón. Pero ahora, usando el mismo argumento basado en la evidencia natural, se quiere hacer ver que el arco iris pues, es un fenómeno
que lo da la misma naturaleza y que no tiene nada de extraordinario, sino que hay una explicación física porque las partículas de agua, cuando pues la luz del sol pasa por medio de ellas, da un número de colores. Así que ambos momentos, tanto en el pasado como ahora, nos muestran que el pensamiento natural del ser humano realmente no nos funciona para conocer a Dios y conocer su propósito. Wow. Y que aparte de lo natural, nosotros tenemos que buscar el plan que Dios tiene para nuestras vidas y el significado a la luz de nuestra relación con Él. Porque recordemos que es Dios quien nos hizo y es Dios quien está estableciendo estas señales, que Dios mismo, yo creo que se basa en la naturaleza. Uh-huh. Algunas personas se preocupan por estas cosas y tratan de hacer ver que no hay milagros. Y yo aquí podría hablar de otras ocasiones que la gente dice, no, eso no es un milagro, lo del Mar Rojo, porque cuando el pueblo de Israel pasa por ahí, hay una época del año que el mar se seca. Bueno, de todas maneras, ¿cómo sabía Moisés que era en ese momento? Correcto. ¿Por qué no en otro momento? Para poner un ejemplo. Pero aparte de eso, creo que el ser humano siempre va a buscar una manera de darle una explicación lógica, científica a las cosas y dejar de lado lo milagroso y la intervención de Dios en la historia. Esa explicación creo que tiene que ver con el tema que vamos a abordar, porque a veces esas racionalizaciones que nosotros hacemos de las obras de Dios nos llevan a olvidar las obras de Dios. Así que a usted que está escuchando Radio Adventista en este momento o está viendo esa transmisión, queremos hacerle un desafío. La próxima vez que vea el arco iris, piense que antes del diluvio no había arco iris, porque no había lluvia como la conocemos ahora. Ahora que hay lluvias como la conocemos, porque la intervención de Dios hizo que esto fuera posible, el arco iris nos recuerda que Dios hizo un pacto con toda la humanidad, con todos nosotros, de que no volvería a destruirla. Y pastor, para hacer una conclusión de esto que nos habla la lección de hoy de recordar el arco iris, esta es una señal, y ya se estudió antes, de hecho no solamente en esta lección, sino en otros temas, es una señal universal. ¿Qué nos dice esta señal universal del amor de Dios para cada persona en este mundo? Definitivamente creo que el pacto fue tan abarcante que Dios mismo incluso menciona a los animales. Sí, es cierto. A mí me llamó la atención eso, y no solamente al ser humano, sino que Dios también trae ahí a los animales, y eso indica que Dios ama su creación. Recordemos que todo fue creado por Dios, que la obra de destrucción del pecado es una obra extraña para Dios porque implica la destrucción de la vida, como sucedió en el diluvio, pero Dios lo que quiere decir es que hay esperanza. Amén. Hay una nueva oportunidad, hay un renacer, y creo que ese es el mensaje para nosotros ahora que podemos aprender, es mirar con gratitud y recordar que no estamos aquí por nuestros propios méritos, porque creo que ese recordar para nosotros es bien importante, sino que es a través de la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Creo que podemos orar por eso, pastor, y agradecer a Dios, porque cada vez que vemos un arco iris nos acordamos del inmenso amor de Dios por toda su creación. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hay oportunidad, hay vida nueva en Cristo. Gracias te damos, Padre, porque a pesar de que el pecado ha mancillado, ha corrompido tu creación, tú, aunque tienes que resolver algunos problemas del pecado, tú siempre muestras que hay una salida, que hay un escape. Y cada vez que hemos visto el arco iris en el cielo, nos recuerda tu promesa, Señor, tu promesa que no quieres volver a destruir esta tierra a través del agua, sino que ahora quieres salvarnos cuando usamos el agua como un símbolo de la salvación a través de Jesucristo. Te pido, Padre, que puedas intervenir en nuestras vidas como lo hiciste en el pasado y ayúdanos a creer. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.